entender, ¿no? Claro, tal cual. Ahí está. ¿Volvió Ríos? No. Ahí está Ríos. Sí, profesor. Bueno, no se preocupe porque lo dijo mal, pero lo notó mal, pero fíjese después, Sí. vuelva a la bibliografía y marque, aunque sea, no sé si ustedes le sacan fotocopia o cómo lo trabajan el material, pero si lo está haciendo en la carpeta, siempre márquelo y márquelo con un fluorescente y ponga una flechita para arriba, una flechita para abajo, ¿no? Cuando decimos bradifigmia para abajo, cuando decimos taquifigmia para arriba, ¿no? Y empezar a hacerse ustedes como un mapa conceptual de lo que necesitan saber de los signos vitales. Creo que ya no ingresa más nadie. Bueno, ¿seguimos? Seguimos compartiendo la pantalla. Módulo 3. Bueno, recién estuvimos diciendo un poco lo que eran los factores que influían esto, este signo vital, ¿no? Y dijimos que la edad es uno de los factores que influyen en él. El sexo. Tras la pubertad, la frecuencia media del pulso masculino es algo más alto que la del femenino. El ejercicio, siempre, hasta en la tensión arterial el ejercicio tiene que ver con una modificación, ¿sí? Siempre hay que dejar que el paciente descanse por lo menos unos 5 o 10 minutitos después de haber hecho la ejercitación para poder controlarlo, ¿sí? Si no, vamos a encontrar una variación. La temperatura, la fiebre es un factor fundamental en la modificación del pulso, ¿sí? Un paciente que tiene la temperatura elevada, siempre vamos a tener un pulso elevado, porque es como un mecanismo de compensación, ¿sí? Acá dice, la frecuencia del pulso aumenta en respuesta a la disminución de la presión arterial, consecuencia de la vasodilatación periférica asociada a la elevación de la temperatura. Y B, a consecuencia del aumento del índice metabólico, ¿sí? Todo esto va de la mano para poder modificar de alguna manera o encontrarnos con una alteración en la pulsación del paciente. Por ende, si tenemos una alteración en la pulsación del paciente, también vamos a tener una alteración en la frecuencia cardíaca, ¿verdad? Si van de la mano, digo, ¿no? No sé si eso les quedó claro que... ¿Cómo dijo, profe? ¿Puedo volver? ¿Quién me habló? Ah, Rodríguez. Yo, ¿quién? Que si la fiebre es uno de los factores que modifican o alteran el pulso, también vamos a tener una alteración en la frecuencia cardíaca. ¿Sí? ¿Se acuerdan que dijimos que es sinónimo? No, no es sinónimo, es indicador de la frecuencia cardíaca. Si yo tengo una frecuencia de 110, frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, seguramente voy a tener en las pulsaciones algo muy similar y parecido, ¿sí? Sí. Bueno, los medicamentos también hacen a una alteración en las pulsaciones. Algunos medicamentos disminuyen la frecuencia del pulso y otros la aumentan. Los cardiotónicos, como los digitálicos, esto todavía ustedes no lo van a poder entender hasta que no tengan farmacología, ¿sí? Cuando tengan farmacología van a ver que hay medicamentos que están relacionados con la frecuencia cardíaca. Cuando está elevada, como cuando tienen una taquicardia, se puede medicar al paciente, los cardiólogos lo hacen, y por ende, si se modifica la frecuencia cardíaca, también el pulso, ¿sí? Una hipovolemia o una deshidratación.
también modifica el pulso, ¿sí? Una hipovolemia quiere decir que hay poco líquido circundante dentro del cuerpo del paciente, ¿sí? Por ende, una deshidratación. Acá dice, la pérdida de sangre a partir del sistema vascular aumenta la frecuencia del pulso. En el adulto, la pérdida de volumen circulatorio determina un ajuste de la frecuencia cardíaca para aumentar la presión arterial, mientras que el organismo compensa la pérdida de volumen sanguíneo, ¿sí? Cuando hay una hemorragia en un paciente, seguramente el pulso lo vamos a tener también modificado. Siguen entrando los alumnos y no van a entender nada. ¿Se entiende? Sí. El estrés, como toda respuesta al organismo, seguramente modificamos también o tenemos una alteración en el pulso. Aumenta la frecuencia y la fuerza del latido cardíaco. El miedo y la ansiedad también hacen a que aumente, ¿sí?, o disminuya, así como la percepción de un dolor intenso, estimulan el sistema simpático. Vieron que cuando, no sé si hablamos en algún momento de dolor, nosotros cuando hablamos de proceso de atención de enfermería, y les dije que uno de los principales diagnósticos y prioritarios era el dolor del paciente, porque el dolor hacía a que se modificaran muchísimas cosas en el paciente. Y uno de ellos es la frecuencia cardíaca. En la respiración hablamos de eso también. De la respiración también, ¿sí? El dolor modifica también la frecuencia respiratoria del paciente. Pero lo van a ver, miren, cuando ustedes tengan un paciente monitorizado y seguramente esté sedado en una terapia intensiva y él llegue de un quirófano, de algún posoperatorio inmediato, de alguna operación compleja, lo van a ver reflejado en el monitor por ahí, la frecuencia cardíaca elevada y el paciente que por ahí está sufriendo dolor, porque tiene que ver con eso, va de la mano de el pulso y la frecuencia cardíaca también se elevan, ¿sí? Más allá de que esté consciente, es una reacción, digamos, nerviosa, como dice ahí, del sistema simpático. Sí, ¿dónde está Agustín? Está todo muy... hace como eco. Porque estoy conectado de dos lugares, uso un micrófono de un dispositivo y la cámara de otro. ¿Se me ve ahí? Hace como un eco. Voy a intentar bajar el volumen acá. Pensé que estaba en una habitación muy pequeña y vacía. No. Sí, tiene que ver con... ¿Qué? O sea que sería cuando alguien sufre un dolor intenso, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca. Sí. Sí. En algunos casos por cirugía, por una cirugía muy invasiva, ¿no? Y en otros casos puede ser que, no sé, uno tenga un dolor abdominal intenso y se ponga muy nervioso y empiece a respirar un poco más rápido y eso hace elevar la frecuencia cardíaca también. El dolor está relacionado con muchísimas causas, ¿no? Puede ser un dolor abdominal agudo, ¿sí? Por eso siempre decimos dolor agudo, cuando es del 1 al 10, un 10 el dolor, ¿sí? Puede ser un dolor por alguna fractura, puede ser el dolor por alguna caída, puede ser un dolor por haber desgarrado una parte de su miembro, no sé, el dolor tiene que ver con millones de causas, pero que siempre va a estar relacionado con el sistema nervioso simpático, ¿sí? Es el que aumenta de alguna manera la frecuencia cardíaca del corazón, ¿sí? El que hace que todo esto, el estrés que padece el paciente, el estrés postraumático de algún accidente, de alguna lesión fuerte, hace que el sistema nervioso simpático accione esto de la frecuencia cardíaca, ¿no? Y empiece a elevar su frecuencia.
¿Se entiende? Sí, ok. Nada. Bueno, la posición, cuando una persona está sentada ¿A o esa la de pie. dejamos así o la vamos a poner así a lo largo? ¿Y? Claro. Cierren los micrófonos, chicos. La posición, cuando una persona está sentada o de pie, la sangre suele acumularse en los vasos de los lugares declives al sistema venoso. Esta acumulación produce una distensión transitoria del retorno de la sangre venosa al corazón con reducción de la presión arterial y aumentos de la frecuencia cardíaca, ¿sí? No siempre pasa, pero es uno de los factores que puede llegar a originar, ¿sí? La posición sentado, ¿no? Mucho tiempo sentado. ¿Vieron cuando están las secretarias horas y horas sentadas nosotras, por ejemplo? Nosotros cuando empezamos en la plataforma, no les puedo explicar los dolores de pierna que tengo yo, porque no salimos de la plataforma por horas. Nosotros a veces terminamos con ustedes y seguimos con otro turno. Y hasta las 10 de la noche no nos movemos de la silla. Esa posición que tiene la sangre, que va hacia abajo, en declives, ¿no? Hace que aumente la frecuencia cardíaca, que sintamos malestares, ¿sí? Son muchas horas de una posición en la que el paciente está. Y una pregunta, ¿puede ser también hasta que se tenga que hinchar el cuerpo, o por lo menos las piernas se sientan hinchadas, se noten? Sí, se siente un cansancio y una pesadez en las piernas, pero por ahí lo que usted me está preguntando tiene que ver con una patología, porque siempre hay que valorar todo el estado general del paciente. ¿Sí? Si hablamos de un edema en los miembros inferiores, estamos hablando de acumulación de líquido que tiene que ver con una patología en especial. ¿Sí? Yo, por ejemplo, ahora si salgo después de tantas horas de estar sentada y me hago la prueba de Godet, no tengo acumulación de líquido. ¿Cuál es la prueba de Godet, Vale, buenísimo, profe? porque me están preguntando como otras personas Cuando por el uno, Infrale y le estoy ofreciendo el tuyo, ¿sabes? A ver, no lo voy a poder explicar justo si estoy ustedes en no lo clase. pueden ver. Esperen que lo voy a mostrar. Opa. Miren el texto. Hacela entrar, hijo. Esto es una prueba de Godet. ¿Lo ve? Sí. En este caso nosotros nos podemos hacer esta prueba y ven que acá queda la impronta. Esta impronta nos dice que hay acumulación de líquidos en el espacio intersticial, fuera de los vasos sanguíneos, ¿sí? Esto es una prueba también. Aquí hay un pulgar que seguramente se hizo la prueba y quedó la impronta del pulgar. Claro. ¿Sí? Fíjese esto. Pusieron los dedos probando a ver si era acumulación de líquido o edema. Esto es edema. ¿Sí? Sí. Bueno, ¿seguimos? Sí, sí. Seguimos con lo que es nuestro tema, porque si no nos vamos a ir un poquito de... Profe, una pregunta. Cuando nosotras las mujeres estamos en el periodo menstrual, ¿no? ¿En esos días tenemos esa frecuencia cardíaca más alta? ¿Por qué lo relaciona con eso? Y por la pérdida de sangre. ¿O no tiene nada que ver? No, pero estoy hablando de una pérdida de sangre tipo hemorragia, ¿eh? Ah, bueno, era solo una pregunta. No, está bien, no, pero me quedé pensando por qué se le ocurrió Y el porque tema del... siempre, a veces en la tele, los médicos dicen que hay un metabolismo sanguíneo en la mujer que recorre y tal vez altere, ¿no? Sí. No sé si tiene que ver.
No, por ahí vio que Pregunta de mi ignorancia, no sé. sí, igual le digo, no todas las mujeres tenemos el mismo ritmo menstrual, ¿no? No, Por sí, ahí, claro, sería como claro, una variable. claro, hay mujeres que menstruan durante 3 días, otras que menstruan 5 días y otras que menstruan 7 días. Probablemente las de 7 días tengan una pérdida mayor y se sientan, algunas pacientes refieren tener una hipotensión o demasiado dolor, pero tiene que ver con el organismo de cada uno. Y mientras no sea una hemorragia, pero hemorragia, hablemos de un sangrado profuso, ¿sí? Que tenga que ver con cantidades excesivas. Entonces no estaríamos modificando la frecuencia cardíaca. En este Porque ahí caso, también está el dolor, ¿no? Porque hay muchas mujeres que también sentimos mucho dolor en esos días. sí, 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 Y sí. se altera también el estado de uno. Sí, el estado de anímico, sí. Claro, Eh, sí. sí, en ese caso puede ser, por el dolor, puede ser que si usted se controla, pueda elevar la frecuencia cardíaca, pero no mucho, ¿eh? No estoy hablando de una frecuencia cardíaca, de una taquicardia elevadísima, Claro, ¿sí? sí. ¿A qué me refiero elevadísima? A 150, 160 latidos por minuto no va a llegar. Probablemente llegue a unos 110, 120 y ya diríamos que está con mucho dolor, ¿sí? Claro, sí. En el caso de la hipovolemia, cuando yo me refería a la hipovolemia y decía que por la pérdida de sangre, me refiero más que nada a una hemorragia, ¿sí? A una hemorragia, digamos, en una cantidad de, supóngase, más de medio litro de sangre, que es una cantidad importante para el cuerpo, ¿no? Nosotras cuando menstruamos en un día no perdemos medio litro, estamos perdiendo alrededor de 30, 40 mililitros, ¿sí? ¿Y cómo se le llama esa pérdida de sangre si no es una Amenorrea, ¿no, hemorragia? profe? O algo así. ¿Cómo? ¿Amenorrea se llama? Amenorrea es cuando no hay pérdida de sangre, cuando Ah, hay era al revés. Entonces. sí, ¿Cómo se llama cuando hay mucho exceso? de sangre, Sí, hemorragia, chicos. Cuando hay mucho exceso de sangre, hemorragia, claro. ¿sí? Bueno, ¿seguimos? No sé si le quedó claro, López, ¿no? Sí, sí. Era una duda nada más. Claro, no, está bien la duda, pero no lo relacione con la menstruación, porque si no estaríamos todas las mujeres. Vieron que en otros países, acá no tuvimos la suerte de que nos reconozcan el Día de la Mujer. En algunos lugares creo que sí, pero en algunos países se reconocía el día menstrual como el Día de la Mujer, entonces estaban las mujeres liberadas para no ir a trabajar, eso sería fantástico porque la verdad que los primeros días uno se siente re incómoda, re mal, y ahora con el tema de la copa menstrual, yo no sé si ustedes alguna utiliza la copa ¿Qué menstrual, pasa? vieron que antes estaban las toallitas y después pasamos a los tampones y después pasamos a distintos procesos con respecto al fluido sanguinolento que tenemos todos los meses y está dando muy buenos resultados la copa menstrual. Si alguna la prueba me quiere contar o me dice si es buena, después me lo cuenta. Sí, profe, Bueno, está bueno. Está bueno, está bueno. bueno, Luna, qué bien. Sí, ¿no? Un poco incómodo. Al principio es un poco incómodo, pero después te adaptas y ya ni lo sientes. Y es mucho Ah, mejor, muy porque me bien. parece que ya desterramos eso de que nos manchábamos la ropa y la preocupación de todas Falta esas poquito, falta poquito. situaciones. Me parece que la copa menstrual es lo mejor. Tal Por cual. lo menos tengo un montón de pacientes que cuando vienen a la guardia y comentan el cambio que tuvieron. ¿Para qué te voy a decir? Muchas Bueno, cosas. continuemos. Las patologías también hacen a una alteración de la frecuencia, cardíaca, no, del pulso. En este caso estamos hablando del pulso, ¿no? Bueno, acá tenemos la localización de los pulsos periféricos, ¿sí?
El pulso puede tomarse en 9 lugares. Acuérdense que en 9 lugares o en 9 regiones nosotros vamos a estar controlando el pulso. Tenemos el pulso temporal, siempre lo vamos a hacer cefalocaudal. ¿Saben lo que es cefalocaudal? Desde la cabeza hacia los pies. Así se llama, cefalocaudal, desde la cabeza hacia los pies. En ese orden siempre vamos a controlar, o por lo menos vamos a decir la cantidad de pulsos periféricos que tenemos. Si un docente les pregunta a ustedes, menciónenme los pulsos periféricos que conocen, ustedes no tienen que decir cefalocaudal, no dispersos por ahí, sino que desde arriba hacia abajo, ¿no? Empecemos por el temporal. Está en la arteria temporal, pasa sobre el hueso temporal de la cabeza, ¿sí? Arteria temporal. Después tenemos... Sí. Disculpe, ¿cómo dijo el nombre que se llamaba? Acá, Reina, lea acá, estoy siguiendo la bibliografía. Temporal. ¿Lo ven? Sí, pero dijo una palabra anterior. Desde la cabeza tiene un nombre. Ah, usted quiere saber. Cefalocaudal. No, yo estoy hablando de otra cosa en este momento, por eso dije, cefalocaudal quiere decir desde la cabeza hacia los pies. Cuando uno le pregunta a un alumno, mencióneme, no sé, en este caso los pulsos periféricos, cefalocaudal, usted lo tiene que decir desde la cabeza hacia los pies. Y empecemos por la cabeza, ¿no? Temporal, ¿sí? Pulso temporal. Carotidio, ¿sí? Braquial o humeral. Radial, puntal o ulnar. Femoral, popliteo y tibial posterior. ¿Está? Espere, profe. Nos faltó el pedio, chicos. Pedio o dorsal del pie. Aquí tenemos... Profe, yo tengo hasta el 8. ¿Cuál sería el 9? Perdón. A ver qué nos está faltando. Porque al principio dice que son 9 y yo tengo hasta el pedio o dorsal del pie, que es el número 8. A mí también me sale lo mismo. Falta... El axilar nos está faltando. El axilar. Bien, El axilar nos está faltando. Sí. Sí. Aquí tienen ustedes la imagen. ¿Sí? Tienen la imagen de dónde están cada uno de los... Profe, y acá también en el dibujo falta uno también. El temporal. El temporal ese falta. Pónganlo el temporal, si ustedes quieren, si lo tienen impreso, ¿no? Si no, el temporal nos está faltando, que es en esta zona, ¿no? La zona de la 100 casi. Vieron que dijimos que los pulsos periféricos tienen que ver con la periferia, porque observen el corazón donde está. El pulso central está aquí y los pulsos periféricos están alrededor del cuerpo, ¿no? Y está solamente arterias. Arterias. La arteria poplitea, la femoral, la arteria axilar,
la arteria carotidia, la arteria humeral, la arteria radial, arteria cubital, arteria tibia posterior y arteria pedio. ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que en todos esos puntos tenemos pulso. Pulso, sí, pulso. Obviamente en la carotidia dijimos que no necesitamos un plano óseo, pero a partir de cuando se va alejando el corazón necesitamos un plano óseo. Por ejemplo, en la femoral, aquí en esta zona, en la zona inguinal o femoral, si ustedes tienen tiempo después, cuando terminemos el Zoom, traten de palpar el pulso femoral de ustedes mismos y van a ver que tienen que comprimir la arteria, ¿sí?, contra el plano óseo del hueso fémur. Ese está ubicado en la ingle casi, profe, ¿no? Fíjense, acá está la fotografía, Rodríguez. Sí. Lo veo, profe. Cerca de la ingle. En esta zona siempre los médicos sacan gases en sangre. ¿Sí? También lo hacen en la radial o en la cubital, pero es muy sencillo sacar de la zona femoral porque es un calibre muy grande. Vamos con la valoración. El pulso se valora mediante palpación, o sea, sensación. Nosotros vamos a palpar. Para palpar todos los pulsos se utiliza las puntas de los 3 dedos, índice, mayor y anular. ¿Sí? Índice, mayor, anular. ¿Sí? La palpación normal del pulso se efectúa aplicando una presión moderada con los 3 dedos medios de la mano. El paciente debe adoptar una postura cómoda, además debe tener en cuenta lo siguiente. Si el paciente ha tenido una actividad física, en ese caso hay que esperar 10 o 15 minutos hasta que haya descansado y el pulso haya bajado de su frecuencia habitual. Si el paciente debe adoptar alguna posición concreta, por ejemplo, sentado, en algunos casos la frecuencia cambia según la posición debido a las modificaciones del volumen del flujo sanguíneo y la actividad del sistema nervioso. ¿Sí? ¿Cuál es el equipo que necesitamos para ir y controlar las pulsaciones del paciente? El reloj con segundero. Ese es el equipo. Y obviamente una libreta para poder anotar y una lapicera. ¿Sí? Vamos con el procedimiento para el control de los pulsos. Antes de realizar el procedimiento, prepararse y comprobar la identidad del paciente. Yo le pregunto al paciente, señor Rodríguez, y Rodríguez me dice sí, ¿no? Si yo quiero controlar a Rodríguez. Siguiendo el protocolo de la institución. Se informa al paciente de lo que se le va a hacer para que pueda cooperar o colaborar. Se efectúa la higiene de manos, se proporciona intimidad al paciente, se selecciona el punto donde tomar el pulso, habitualmente se toma el pulso radial, a menos que pueda exponerse o que se vaya a valorar la circulación de otra zona del cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Probablemente yo necesite valorar la pulsación de algún miembro, ¿sí? A veces suele pasar de que un trombo haga que impida la circulación sanguínea de un miembro, ¿sí? Y yo tenga que valorar algún miembro en especial, algún miembro superior o algún miembro inferior. A eso me refiero, ¿no? Por eso tenemos las distintas zonas a palpar pulsaciones, ¿no? En el caso de que un paciente haya que amputarle algún miembro, seguramente nosotros nos vamos a dar cuenta por lo frío
del miembro a amputar, ¿sí? Y cuando estemos buscando pulsación, seguramente no vamos a detectar esa pulsación, va a estar nula y va a estar dada por un factor enorme que hace a que seguramente esa pierna la pierda el paciente. En este caso es la pierna, digo, como un ejemplo, ¿no? A eso se refiere cuando dice a menos que pueda exponerse o que vaya a valorar la circulación de otra zona del cuerpo. Esto es valorar circulación. Nosotros valoramos circulación a pesar de que valoramos el pulso, ¿sí? Una vez detectado el pulso de manera regular, mirar el segundero del reloj y comenzar a contar de a un pulso a la vez durante 1 minuto, ¿sí? Empiezo con los 3 dedos, ¿sí? Índice, mayor y anular, palpo la arteria, ¿sí? Y comienzo con el segundero 1 minuto a contabilizar cuántas pulsaciones comienza a latir esa arteria. ¿Entiendes? Sí, profe. Bien. Se ayuda al paciente a adoptar la posición cómoda en reposo y se registra el valor del pulso en la hoja de enfermería. ¿Hasta ahí vamos? Sí, profe. Bien. Ahora vamos con las características del pulso. Esto que me preguntaron recién, no recuerdo quién me preguntó esto del pulso débil, ¿no? Luna, sí, Luna me preguntó, profesora, a mí cuando me controlan el pulso me dicen que no me lo detectan porque tengo una pulsación débil. Entonces la enfermera en ese caso lo que hace es valorar las características de ese pulso que tiene Luna. Entonces decimos que las características del pulso se definen con las siglas FRITA: frecuencia, ritmo, intensidad, tensión y amplitud. FRITA. ¿Sí? Sí. ¿Se entiende acá? Bien. Sí. La frecuencia determina la cantidad de pulsaciones por minuto. En condiciones normales, el pulso de un individuo adulto oscila entre 60 y 100 pulsaciones por minuto. Esa es la frecuencia. ¿Sí? Dijimos que el pulso es de 60 a 100, estamos midiendo también la frecuencia del pulso. ¿Sí? Sí. Ritmo. El ritmo normal es regular, es rítmico. ¿Sí? La irregularidad nos menciona a nosotros o nos da una idea de una arritmia. La desincronización del pulso, ¿sí? Del ritmo. El ritmo tiene que ser sincrónico, ¿sí? Regular, siempre en el mismo lugar y siempre en el mismo ritmo, ¿sí? Si yo tengo un pulso que está con un ritmo regular y de repente saltó a 3 pulsaciones de golpe y vuelve al ritmo regular y hace 3 pulsaciones de golpe, me estoy encontrando con una arritmia, ¿sí? Tiene que tener una secuencia, ¿no? Tiene que tener un ritmo, sí, como una secuencia, pero rítmica, siempre en el mismo lugar, siempre en el mismo lugar, ¿sí? Si yo encuentro ya que saltó más de una vez y vuelve otra vez al ritmo, salta más de una vez y vuelve otra vez al ritmo, y por ahí se detiene, eso es una arritmia. Es que el corazón está funcionando mal, ¿sí? Está teniendo arritmias, y seguramente si a ustedes hacen una valoración con el paciente y les dice el paciente yo sufro de arritmia, lo van a detectar en el pulso, ¿sí? No es para preocuparse porque si el paciente lo sabe seguramente está tratado también. En el caso de que el paciente no sepa que tiene una arritmia y nosotros lo detectemos a través de las pulsaciones o a través del control de la frecuencia cardíaca, ahí sería como para evaluar el médico en qué condiciones se encuentra el paciente. ¿Querés dibujar, mi amor? Eso es cuando hay, o sea, yo estoy controlando y siento que hay 1 o 2 latidos fuera del ritmo. Claro, fuera del ritmo. Y
Y puede haber como, ¿cómo puedo decir? Para que me entienda. ¿Puede haber como latidos anticipados o no? ¿Cómo anticipados? ¿Cómo explicarlo? Sería, o sea, es como si el latido se anticipa al ritmo normal que debería tener. ¿Eso es una arritmia también? No le va a pasar eso. El corazón tiene un ritmo, ¿sí? Sí. Que está dado por la conducción del corazón. Tiene fibras de Purkinje, ¿sí? Y tiene un marcapasos que es, ese marcapasos es el que funciona y da el ritmo al corazón. Nosotros le decimos el marcapasos sinusal, creo que se llama, no me acuerdo ahora en este momento, pero tenemos un marcapasos que es natural del corazón, ya viene en nuestro sistema cardíaco, ¿sí? Si en algún momento el sistema de conducción hiciera alguna electricidad o no diera las señales que corresponde para dar ese ritmo, ahí es donde se desincroniza y empieza a detectar usted a través del pulso o de la frecuencia cardíaca, ¿sí? La arritmia es entonces es cuando el intervalo entre un pulso y el otro no son iguales. Claro, vamos a ver si encontramos algún video o algo. Esperen un poquito que vemos si podemos... O sea, a ver si entendí con la última parte que dijo. O sea que si el corazón tiene como un problema eléctrico, va a ser estos latidos que usted dice. Sí. Vamos a ver si lo que pasa es que hay diferentes arritmias, ¿no? Hay muchos tipos de arritmias, pero lo que quiero es algo muy cortito para que no me detengan ustedes con el tema, porque si no, no vamos a terminar nunca. Perdón, ¿quiere seguir? No, de ninguna manera, quiero que lo entiendan. Yo porque pienso que esto es un dato objetivo importante que tenemos que saber. A ver si podemos verlo desde tiene 2 minutitos, por ahí. No lo vi este video, así que no sé si vamos a poder explicar algo. Hay diferentes tipos de arritmias. Una de las más frecuentes es lo que denominamos fibrilación auricular. La fibrilación auricular es una arritmia que consiste en que una de las partes del corazón pierde su capacidad de contracción. Otro tipo de arritmias menos frecuentes son, por ejemplo, las taquicardias paroxísticas o paraventriculares, más frecuentes en pacientes jóvenes sin ningún otro tipo de enfermedad cardíaca. En la Clínica Universidad de Navarra tenemos gran experiencia en el estudio y en la detección de los distintos tipos de arritmias, y somos también punteros en su tratamiento. En el caso de las taquicardias paroxísticas, tras un detallado estudio electrofisiológico de su corazón, hacemos un procedimiento llamado ablación mediante radiofrecuencia, una simple intervención con anestesia. No es lo que yo estoy buscando para ustedes, ¿eh? Esto no es lo que estoy buscando para ustedes. Profe, porque de momento se le corta el Zoom, ¿eh? Y taquicardia, lo volvemos, ¿no? ¿Volvemos a entrar después? Sí. Bueno, ok. ¿Querés dibujarme? No quiero. Te doy algo para que apoyes. Sí, volvemos. Estoy buscando un video que nos pueda más o menos orientar en lo que quiero que entiendan. Sí.